Hola, hoy hablaremos acerca de la determinación experimental de la gravedad en el área de estadística general para ingenieros. El grupo está conformado por Citlali Acosta, Edwina Poraes, Karen Coronel y mi persona, Vanessa del Alcázar. La gravedad. La gravedad es el valor de la superficie de un planeta y viene caracterizado por su masa y su radio. Según Isaac Newton, la gravedad es un fenómeno parcial. Todos los objetos con una masa determinada se atraen entre ellos. La fuerza de gravedad que actúa sobre los cuerpos en caída libre y la aceleración del movimiento es la aceleración de la gravedad. Esta puede ser medida mediante diferentes experimentos, tales como tiro libre, plano inclinado, entre otros. Para que se lleve a cabo es necesario que el peso sea una de las fuerzas actuantes. En este proceso se determina el valor de la aceleración de la gravedad experimental. En este trabajo se realizaron dos experimentos diferentes para estimar el valor de la gravedad, definiendo así el método del péndulo simple y de caída libre. El experimento de caída libre aquí se usa como método para calcular la gravedad mediante el tiempo de caída, la altura de donde se deja caer el objeto y la masa de este. Para el péndulo se utiliza una masa colgada de un punto fijo con una cuerda de longitud conocida. Bueno, para la determinación se utilizaron dos métodos, el cual es, empezamos con péndulo simple, en donde se utiliza una masa colgada de un punto fijo con una cuerda de longitud conocida. Y caída libre. En caída libre se usa también como un método para determinar la gravedad mediante el tiempo de caída, la altura de donde se deja caer el objeto y la masa de este. Como objetivos tenemos objetivo general, determinar a través de la experimentación qué método es el apropiado para conocer el valor experimental de la aceleración gravitacional en la ciudad de San Juan de Pasto. Objetivos específicos: calcular la gravedad experimental mediante los experimentos de caída libre y péndulo simple. Aplicar los conocimientos adquiridos en la clase sobre estadística descriptiva e inferencial y comparar los resultados experimentales con los teóricos y realizar el respectivo análisis. En cuanto a hipótesis, hemos tomado dos hipótesis. Esta prueba es una prueba de dos colas, puesto que tenemos dos hipótesis, una nula y otra alterna. La hipótesis nula, la cual se representa con h sub 0 y lo que se refiere a que las medias son iguales. Aquí nuestra hipótesis nula dice: las medias gravitacionales de los dos experimentos normales independientes son iguales. Y la hipótesis alterna, en donde las medias son diferentes. Las medidas gravitacionales de los experimentos normales e independientes son diferentes. Bueno, con respecto al procedimiento, los métodos empleados en la determinación de la aceleración gravitacional fueron caída libre y péndulo simple. En la caída libre, el experimento se llevó a cabo tomando medidas desde 1 a 1.8 metros. Se tomó un objeto redondo, el cual se dejó caer desde distintas posiciones encontradas en el rango anteriormente nombrado. Cada experimento fue grabado para después utilizar el programa Tracker. Con respecto al péndulo simple, se dejó oscilar 5 veces su respectiva masa suspendida. Este procedimiento se repitió 5 veces, variando la longitud de la cuerda que sostiene la masa, realizando la toma de datos necesarios. Los programas empleados para determinar las variables fueron Tracker, Excel y SPSS. En Tracker lo utilizamos para péndulo simple y para caída libre. Aquí cada experimento con sus respectivas repeticiones se grabaron para después utilizar el programa Tracker y de este obtener los valores requeridos, en donde se calcularon los parámetros de ajuste para obtener los datos y la gráfica respectiva. Con respecto a los programas empleados, utilizamos Tracker,
tanto para péndulo simple como para caída libre. Para caída libre se grabaron los videos de los experimentos en donde se calibró los parámetros de ajuste para poder obtener los datos y la gráfica respectiva. Ya obtenida la gráfica, se hace un ajuste de la línea de tendencia en donde el ajuste es polinómico. Se obtiene la ecuación respectiva, la cual nos da el valor de la constante para realizar el respectivo cálculo y obtener la constante de gravedad. De la ecuación de posición despejamos gravedad, en donde nos queda gravedad igual a menos 2 por A. Ahí reemplazamos la constante que obtuvimos en tracker y como sabemos las unidades están en centímetros, por lo que dividimos entre 100 para pasarlo a metros. Y con respecto al péndulo simple, en tracker obtenemos periodo y con este lo podemos ingresar en Excel. Aquí graficamos los valores de longitud y periodo, tomando como independiente la longitud y dependiente el periodo. De la ecuación que se extrae de cada gráfica se hacen los respectivos cálculos. Con respecto al programa SPSS, se obtuvieron los datos de gravedad y se realizó el respectivo análisis y comparación de medias, seleccionando la prueba T para muestras independientes, grados de libertad, significancia, diferencia de medios, error típico de la diferencia, intervalo de confianza para la diferencia, entre otras. Aquí podemos observar los experimentos que realizamos en base a caída libre, en donde tomamos diferentes alturas, dejando caer el objeto redondo. Y con respecto al péndulo simple, se dejó oscilar colgando una masa determinada. Aquí podemos observar los datos que ingresamos a Tracker, lo que nos genera una gráfica en donde se hicieron los ajustes como polinómica. Se obtuvieron los datos y se los reemplazó en la fórmula para determinar la gravedad de este experimento. Para obtener la línea de tendencia central para el método de péndulo simple, en primer lugar calculamos el periodo, el cual consistió en grabar por cada longitud las oscilaciones que hace el objeto, y con el programa Tracker nos arrojó una gráfica con unos valores un poco más exacto las oscilaciones. Bueno, aquí tomamos un tiempo de cresta a cresta y restamos el tiempo mayor con el menor. Luego de esto digitamos en el programa Excel la longitud con su respectivo periodo. Luego de esto hacemos un gráfico del periodo versus la longitud, y es así como tenemos la línea de tendencia central. Por tanto, tenemos el R cuadrado y tenemos la ecuación del gráfico. De esta ecuación tomamos un valor A, en este caso un valor de 24,1777 para calcular la gravedad experimental. Bueno, aquí este valor A lo multiplicamos por 4πr cuadrado sobre 100 y obtenemos la gravedad experimental mediante el método de péndulo simple. Este procedimiento lo realizamos para cada experimento. Ya obtenidos los resultados de cada experimento y habiendo hecho su respectivo promedio, procedemos a utilizar el programa SPSS y pues respectivamente organizar los datos. Hacemos una clasificación: experimento, tipo de experimento, valor de la gravedad,
En valores hacemos una respectiva clasificación, 1 para caída libre, 2 para péndulo, y en medida utilizamos una escala numérica y nominal, que es para las respectivas letras. En vista de datos procedemos a organizar los datos, experimentos de 1 a 10, clasificándolos como 5 de caída libre, 5 de péndulo simple, y procedemos a ingresar los valores de la gravedad. Para hacer el análisis respectivo, vamos a analizar, comparar medias, prueba T para muestras independientes, ingresamos los valores, valor de la gravedad y valor y tipo de experimento, clasificándolos de 1 a 2. Hemos escogido una confianza del 95%, damos a aceptar y obtenemos nuestros datos estadísticos. Como podemos observar, ya tenemos los datos que se han obtenido del programa. Podemos ver el estadístico de grupo, el número de datos, muestra que son 5, por eso se toma el T de estudio, y los valores de la media. Podemos observar visiblemente hay una diferencia. De aquí nos centramos nuestra atención en la significancia bilateral cuando se han asumido varianzas iguales. Podemos observar que este valor es menor a la significancia que nosotros hemos planteado. Nosotros hemos planteado una significancia del 5%, cual equivale a un 0,05. Como podemos ver, es menor, por lo tanto cae en la posición de rechazo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, la cual nos decía que hay una leve diferencia entre las dos medias. Podemos analizar que los errores cometidos en la práctica pues se deben a errores experimentales, ya que dichos experimentos no tenían las condiciones ideales. Hubo mucho margen de error en la toma de los tiempos, en la calibración de las medidas y en algunas calibraciones en el tracker. Para finalizar, tenemos algunas conclusiones, las cuales son: teniendo en cuenta el rol fundamental que tiene la utilización de las curvas, intensidad, duración, frecuencia en el dimensionamiento de cálculos, se logró determinar las gravedades experimentales y verificar la similitud que éstas presentan con respecto a la gravedad teórica. Los resultados obtenidos en el presente ejercicio experimental permitieron verificar la aplicabilidad de la metodología propuesta en clase, demostrando que el comportamiento de las gráficas obtenidas se ajusta a los resultados presentados. La estadística es una herramienta básica en negocios y producción. Es usada para entender la variabilidad de sistemas de medición, control de procesos, así como el control estadístico de procesos, para recopilar datos y para tomar decisiones. Además de eso, la estadística y todas sus herramientas son de gran utilidad para la ingeniería ambiental y para las tesis que en un futuro realizaremos. Gracias.